Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a este Calle Mayor, en el que ya saben analizamos lo que está pasando en Guadalajara y aquellos temas que les afectan principalmente a todos ustedes. Hoy vamos a hacer una especie de balance del año, vamos a hablar del mundo empresarial y para ello nos acompaña en plató Javier Arriola, secretario general de COIC Pyme Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Rosa, como siempre. Estamos, como decimos, prácticamente al final del año, es momento de hacer balance. Teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos y las situaciones con las que nos despertamos cada mañana, es difícil prever lo que va a pasar, pero a día de hoy, ¿cuál es el balance empresarial que podemos tener en Guadalajara y el balance económico en nuestra provincia? ¿Cómo nos ha ido en este 2025? Bueno, yo creo que el balance es complicado de hacer, ¿no? Porque siempre decimos que hay sombras y hay claros, ¿no? Es decir, al final... Bueno, pues obviamente Guadalajara sigue su crecimiento empresarial, ¿no? Yo creo que la instalación de empresas es un goteo continuo, cosa que significa, ¿no?, que Guadalajara sigue viva, que seguimos haciendo las cosas bien para que aterricen esas empresas, pero caso contrario, ¿no?, es, bueno, pues un poco la situación que están viviendo los empresarios, ¿no?, con esas idas y venidas de legislativas, sobre todo de parte del Ministerio de Trabajo, y sobre todo, tú antes lo decías, hay una incertidumbre muy importante para los empresarios, para la hora de crecer, sobre todo para las pymes, para los autónomos. Hace poco acudíamos a esa subida de impuestos a los autónomos de las cuotas de la seguridad social, con lo cual un poco de incertidumbre en ese aspecto, ¿no? Y temas que tocaremos durante la entrevista, como el asentismo, la productividad, que hacen, como te digo, ¿no?, que haya esas luces y sombras, ¿no?, a la hora de analizar un poco la situación económica. Hasta ahora parecía que el problema fundamental era con el Ministerio de Trabajo, ahora hablaremos de él, pero ese anuncio del Ministerio de la Seguridad Social al que hacía referencia de la subida de las cuotas que se va a votar próximamente, en principio para los 5 tramos más altos, se supone, pero vaya usted a saber en qué se quedará todo esto, llega como un jarro de agua fría a final de año para los autónomos, digamos que es lo que le faltaba a los autónomos. Bueno, efectivamente, esto es un palo más en las ruedas, sin ningún tipo de sentido, porque al final siempre decimos que a la hora de pagar impuestos, que ya sabemos que esto es casi una montaña rusa permanente, siempre en contra de los empresarios o de los autónomos, una subida de cuotas nunca está justificada, y más cuando no tiene contraprestaciones, es decir, porque al final siempre decimos, ¿no?, es decir, si uno paga impuestos, pero después recibe en la misma medida, pero no es el caso en nuestro país, pues servicios como la sanidad, la educación, la justicia, pues cada vez tienen peores servicios y peores ratios, ¿no?, de adaptabilidad. Y sin embargo al autónomo en este caso le quieren subir la cuota, más o menos, nosotros hemos hecho un cálculo y más o menos subiría en torno de media unos 60-70 euros al mes al autónomo, con lo cual es otro palito más en las ruedas, sin obtener nada a cambio y sobre todo sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de análisis económico. Y en definitiva, pues obviamente se acababa un periodo, ¿no?, y ahora comenzaba este periodo de 26-28, pero tenemos que sentarnos y tenemos que seguir hablando y sobre todo, es decir, volvemos a poner esa palabra encima de la mesa, que es la incertidumbre, ¿no?, que viven nuestros autónomos a la hora de no saber cuánto van a pagar, qué van a pagar y sobre todo qué van a recibir a cambio. ¿Cómo afectaría esto a la provincia de Guadalajara? No sé si han hecho un sondeo. Pues todavía es pronto, ¿no? Al final nosotros aquí en Guadalajara habrá aproximadamente unos 11-12.000 autónomos entre todas las categorías, pero obviamente pues, tú calculas, al final, bueno, pues si cada autónomo tiene que pagar 60-70 euros más de media al mes, al final se van, pues entre unas cosas y otras, en torno a los 800-900 euros más al año, y es simplemente pues dinero que se retrae, y muchas veces lo decimos, que se retrae de esa actividad económica que realizan los empresarios con los autónomos, con un esfuerzo brutal, pero es que el objetivo de España debería ser que nuestros autónomos y nuestras pymes crecieran y alcanzaran las cuotas que tienen a nivel europeo, esa media de 30 trabajadores que tienen las pymes, que tienen esos autónomos en Europa, y no aquí que estamos 1, 2 o 3, con lo cual penalizamos que el autónomo pueda seguir creciendo. Decían en una tertulia hace poco que tuve la oportunidad de escuchar un autónomo al que se enfrentaba a esta situación, que todos en la vida deberíamos ser, aunque fuera 6 meses, autónomos para entender lo que están pasando pues esos 12.000 que tenemos en la provincia de Guadalajara. Yo creo que sería vital, pero no solo, seguramente que decía el compañero que decía ese tema, pero yo diría que políticos, médicos, todo funcionario, toda persona debería pasar al menos una vez en su vida por ser autónomo, por pagar una nómina y ver lo que se sufre en ese proceso, ¿no? Yo hace años escuchaba a alguna persona decir, los empresarios se están forrando, ¿no? Y yo le invitaba, digo, mira, vete, date un paseo por la calle mayor de Guadalajara y el primer comercio que quieras, pasas y le dices, te estás forrando, ¿no? A ver qué nos sucede, ¿no? Yo creo que
que el empresario y el autónomo, en este caso nuestras pymes, es un claro ejemplo de valentía y un poco de casi de locura, ¿no? Porque ahora mismo, tal y como se está poniendo la situación, sobre todo para esa pyme y para ese autónomo, con esa subida de impuestos, una legislación que es prácticamente imposible cumplir, es decir, es imposible cumplir, de hecho ni la propia administración la cumple, ¿no? Una de las cosas, bueno, por darle un tinte gracioso a esto, si se puede buscar, es decir, habla la administración pública de la temporalidad, ¿no? De que hay que reducir la temporalidad, las empresas están por debajo del 10% y la administración pública por encima del 20%, es decir, digo lo que hay que hacer, pero yo no lo hago, con lo cual, bueno, yo creo que esto es un poco el mundo al revés, y yo insisto, yo creo que nuestro país y nuestros gobernantes deberían poner en este caso al empresario, siempre lo digo, ¿no? En el centro de las políticas y no en la diana como estamos ahora. Ministerio de Trabajo, mucho de lo que hablar con respecto al Ministerio de Trabajo. Yo no sé si tienen ustedes, la patronal, la sensación de que lo que dice el Ministerio de Trabajo son lentejas, es decir, que esto del diálogo, por lo menos con ustedes, ha quedado, yo no sé si en titular o en declaración de intenciones, porque en la práctica no se ve. Bueno, yo no sé si son lentejas, pero lo que es un totalitarismo absoluto, es decir, al final, bueno, pues al final lo triste de esto, fíjate, es que lo que hace el Ministerio de Trabajo, en este caso la ministra, es política. Es hacer política, desde el día siguiente que fue nombrada no ha parado de hacer política, y eso es muy peligroso, es decir, se ha cargado por completo el diálogo social, es decir, asistimos al último anuncio de esos 10 días por fallecimiento. Bueno, pues estas cosas, ¿qué podemos hacer? Es decir, al final, bueno, pues lamentablemente hay un Ministerio de Trabajo con un gobierno que apoya esas decisiones, veremos o no si se aprueba definitivamente, como, gracias a Dios, no ocurrió con esa reducción de jornada, que veremos también los próximos pasos, pero es un disparate. Al final, saltarse el diálogo social, yo siempre lo he dicho, es decir, Guadalajara, por poner el ejemplo en el que estamos, es un claro ejemplo de diálogo social, tenemos todos los convenios o firmados o en proceso de firma, con lo cual está claro que el diálogo social es lo que funciona, es decir, y ahora una ocurrencia ahora nueva de 10 días, y no sabemos si son 10 días, son 5, son 4, no hay un informe económico, y al final yo, parafraseando un poco lo que decía nuestro presidente nacional, Garamendi, cuando anunciaba esto la ministra, que decía que a lo mejor nosotros, los empresarios, necesitamos 10 días al menos de descanso de la propia ministra, ¿no? Y yo creo que eso, lamentablemente, es así, con lo cual, bueno, pues veremos los próximos anuncios, pero está claro, una vez más, volvemos a dejar al empresario, al autónomo, que son los que generan empleo, los que hacen realmente esa política social, los dejamos al margen de cualquier decisión, cosa que es un grave error. No sé si tienen la sensación de que cada vez que se presenta una de estas medidas por parte de la ministra de Trabajo, volvemos a lo que en principio parecía que estábamos superando, que es demonizar la figura del empresario. Yo creo que cada vez se está demonizando más, yo creo que al final, y sobre todo se está íbamos dejando... por buena línea. Sí, bueno, íbamos, tampoco íbamos lanzados, ¿no? Pero se daban sus pasos. Se daban sus pasos, ¿no? Pero actualmente yo creo que, bueno, eso ha quedado atrás y al final, bueno, pues al final el otro día salían líderes sindicales diciendo que los autónomos ganaban muchísimo dinero en unas declaraciones. A mí me gustaría conocerlos, esos que ganan muchísimo dinero, porque yo francamente, al menos en Guadalajara, lo que hacen es sobrevivir, generar empleo, generar trabajo, y lamentablemente pues es una situación, y sobre todo hay cosas que son competencia del Ministerio de Trabajo junto con otros ministerios, como es el de Sanidad, que no se habla, y no se habla del absentismo. Es un grave problema, y es un problema que no solo afecta a los empresarios, afecta a los trabajadores, a esos buenos trabajadores que al final tienen que, junto a los empresarios, pues hacerse cargo de esos caraduras al final, ¿no? Que lo que hacen es evitar ir al trabajo, buscarse las mañas para conseguir una baja laboral y, en definitiva, engañar a todos, ¿no? A sus propios compañeros, a los empresarios. Yo creo que el absentismo es un tema que había que sentarse, tomarse muy en serio este tema, porque estamos ya por encima de unos niveles de absentismo de la media en torno al 12%, y empresas de esta provincia están superando ese 20% de absentismo, cosa que es inaguantable, es insostenible, y aquí parece que en todo el mundo miramos para otro lado y queda mucho más bonito hacer este tipo de anuncios políticos, insisto. ¿Cómo se lucha contra el absentismo? Pues es muy complicado porque aquí hay diferentes administraciones, ¿no? Es decir, obviamente la administración regional tiene su parte, ¿no? Que es quien pone los medios de sanidad, ¿no? Quien pone los doctores. Lamentablemente las mutuas las están desmontando, con lo cual no hay una capacidad de estas mutuas de hacer un seguimiento real. Y bueno, pues al final todo parece que carga la culpa siempre, y siempre tiene la obligación de demostrar que alguien está en una baja, digamos, fraudulenta, el empresario, y es muy complicado, ¿no? Porque al final, bueno, son ciertos hechos
que es muy complicado, pero yo creo que se podría luchar, ¿no?, con más medios, con más inspección y sobre todo, y también obviamente siendo muchas veces realistas. Muchas veces nos encontramos ante vídeos que todos vemos, que salen en las imágenes, ¿no?, en las redes sociales de trabajadores que dicen estar con dolencias de la espalda y luego los vemos en el gimnasio o los vemos haciendo mudanzas, ¿no?, y llegan a magistratura y poco más que se justifica y al final todo acaba en un despido improcedente que encima al empresario le cuesta. Es decir, yo creo que hay que empezar a normalizar, pero por el bien, insisto, por el bien de los trabajadores, que los hay, la mayoría, la inmensa mayoría buenos, como con los propios empresarios, que al final cuestan mucho dinero. Es decir, no olvidemos que el último dato que manejamos, hay 1.300.000 personas que no van a diario a su puesto de trabajo, de los cuales cerca de 300.000 sin causa, es decir, ni siquiera avisan, con lo cual es un tema muy grave que nadie pone encima de la mesa. Otro tema que preocupa también es la siniestralidad laboral. Sí, nosotros obviamente estamos trabajando mucho, es decir, eso lo tenemos claro de hace muchísimos años. Los últimos datos en la provincia de Guadalajara están bajando. Yo creo que aquí, tanto sindicatos, nosotros y la propia Junta de Comunidades, ayuntamientos, diputaciones, estamos en esa línea, concienciando. También es cierto que hay un gran número digamos, de accidentes, o bueno, sí, accidentes leves, que son trastornos musculoesqueléticos, ¿no?, de la propia operatividad, ¿no? Nosotros tenemos mucha logística, pero hasta eso va bajando y yo creo que aquí tiene que haber una concienciación. También, bueno, está el convenio, que el año que viene se negociará, podremos incorporar elementos que la reduzcan, y yo creo que es un objetivo en el que estamos todos, absolutamente todos centrados. Otro de los problemas que preocupa, sobre todo en el sector de la hostelería, es la falta de personal. Bueno, Rosa, difícil de atajar. Bueno, y en todos. La construcción también. La hostelería mucho, pero todos. Yo lo digo muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Es decir, no conozco ninguna empresa en Guadalajara que no necesite personal, con lo cual es un grave problema, ¿no? Al final también es cierto, ¿no? Bueno, pues tenemos en torno a 13.000 parados en la provincia de Guadalajara. Tenemos, yo calculo, en torno a unas 6.000-7.000 ofertas de trabajo permanentes, y no somos capaces de cubrirlas. ¿Dónde está el fallo? Algo fallo. Bueno, yo siempre lo digo, yo sé que no gusta cuando lo digo, pero a lo mejor hay un exceso de pagas, de paguitas, de subsidios que hacen, bueno, que a veces que hay gente que no le interese trabajar. Me pasa un poco lo mismo que el asentismo, ¿no? A veces o ponemos medios a esta situación y realmente se atienden. Nosotros no estamos en contra de ciertas ayudas y ciertos subsidios de gente que lo necesita y familias que lo necesitan. Eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que seguramente en este país hay mucha gente, pues con una paga, con una chapuza en B, porque esas tampoco se persiguen, y con 4 cositas más, pues tiene solucionado su vida. Ni no olvidemos, volvemos a lo de siempre, que esto perjudica al colectivo general, porque al final estamos pagando la ayuda, estamos defraudando a B, con lo cual no recaudamos, y estamos dejando de generar un puesto de trabajo que aportaría, con lo cual esto es un tema igual, que hay que ser valiente políticamente, hablar de lo que es el paro, hablar a quién le damos las pagas y hablar a quién le damos el subsidio, y que no se convierta en un carácter general. Hace poco acudíamos, ¿no?, a unas declaraciones del Ministerio de Inclusión Social que se vanagloriaba de que tuviéramos un ingreso mínimo vital muy extendido, con grandes números. A mí personalmente creo que eso es un fracaso como país. Yo creo que el objetivo sería que nadie necesitara ese ingreso mínimo vital, que todo el mundo tuviera su trabajo, igual que hace poco pues un político catalán hablaba, ¿no?, una familia, una casa, pero se le olvidaba decir una familia, una casa y a trabajar. Parece que nos está olvidando el trabajo, el esfuerzo, y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que el trabajo dignifica a las personas. Yo creo que hemos alcanzado una cuota de garantías sociales que los trabajadores están más que protegidos, los empresarios también han dado, por qué no decirlo, ¿no?, han virado a una mayor responsabilidad, hemos superado ciertos estigmas del pasado, y yo creo que España, ese es el camino para que España y para que nuestra provincia siga creciendo. Con una oferta de trabajo justo debería haber una penalización para que rechazara, por ejemplo, esa oferta de trabajo, teniendo en cuenta que no valen todas las ofertas de trabajo, que también vemos algunas barrabasadas por ahí. Total. Una oferta de trabajo justa, normal, con sentido común. Aquella persona que esté en la lista del paro y no quiera esa oferta de trabajo, ¿debería tener una penalización? Debería ser así, y no es que esto está inventado ya, en países de Europa sí sucede, ¿no? El paro debería ser entendido como un mero, bueno, pues ayuda a trámite hasta la consecución del siguiente trabajo. Entonces, ante una oferta de trabajo que cumpla con todos los requisitos, obviamente, no te voy a decir a la primera, pero a lo mejor a la segunda rechazo o al tercer rechazo, pues se iría minorando
progresivamente, ¿no? esa percepción que se recibe, porque si esto es muy libre, es decir, aquí nadie está obligando a nadie a trabajar, pero tampoco le tenemos que mantener a nadie, con lo cual yo creo que eso está puesto en otros países, así funciona en otros países de Europa y funciona bien, con lo cual yo creo que tenemos que incentivar que la gente trabaje, insisto, que dignifica. Lo que en este país lo que últimamente estamos es desintensivando esa parte de que la gente acuda a sus puestos de trabajo. Hablaba de una familia, una casa, hace un momento. El problema de la vivienda también dificulta mucho poder encontrar un puesto de trabajo en muchos sitios, sobre todo en zonas rurales. Es difícil que alguien se vaya a trabajar si no tiene un lugar donde vivir. ¿Estamos trabajando en una salida común? Porque parece que es un problema que nos afecta a todos. ¿Estamos todos trabajando en la misma línea para tratar de encontrar soluciones? Pues yo creo que lamentablemente una vez más no. Yo creo que la iniciativa privada está deseando de hacer vivienda y se ha demostrado que no solo se hace vivienda, digamos, de promoción libre, sino de precio tasado o de precio VPO o VPT. Es decir, al final yo creo que la iniciativa privada está deseando. Yo siempre digo un dato que además escuchaba recientemente, muchas veces como no lo visualizamos, no somos conscientes, aproximadamente el entorno del 30% de la inversión de una vivienda son impuestos. Fíjate, Rosa, que si quisiera el gobierno podría eliminar ese 30% de impuestos, al menos a los jóvenes, no estoy diciendo a todo el mundo, al menos a los jóvenes, con lo cual, es decir, una vivienda de 210.000 euros, que aproximadamente 60.000, 70.000 euros sean impuestos, tú fíjate si hay margen para aliviar ese primer acceso a los jóvenes a la vivienda, ¿no? Por no hablar, obviamente, bueno, pues al final de los costes, de la edificación, es decir, de muchas historias, con lo cual yo creo que en Guadalajara está habiendo un gran ritmo de vivienda, que es claramente insuficiente, pero muchas veces, es decir, los costes laborales, los costes impositivos, hacen que sea muy, muy complicado, es decir, incluso los desarrollos no urbanísticos, los nuevos planes tardan muchísimos años en realizarse, y yo creo que aquí, bueno, pues yo creo que la iniciativa privada tiene ganas, pero nuevamente nos encontramos con unas restricciones muchas veces, bueno, pues prácticamente que son un poco ridículas de una manera, y sobre todo, bueno, al final, una carga impositiva que hace que penalice mucho, sobre todo a los jóvenes. Hablando de otros asuntos de los que también nos interesa saber su punto de vista, uno de los temas sobre los que también tienen mucho que decir es esa zona franca del corredor del Henares, en el que desde el mes de julio, si no recuerdo mal, ustedes forman parte de ese comité de impulso. Un anuncio de un proyecto que puede suponer la llegada de temas positivos para la provincia de Guadalajara y para todo el corredor. Bueno, la zona franca es una apuesta muy importante, es decir, también lo he dicho muchas veces y también lo dijo el presidente de Diputación. Yo creo que la zona franca es un proyecto a medio o largo plazo, es decir, es muy complicado, ¿no?, conseguir, ¿no?, que se acepte, ¿no?, y que se apruebe una zona franca. Estamos dando los pasos, es decir, bueno, pues ya hubo otros ayuntamientos que lanzaron la propuesta, automáticamente Diputación se sumó, sindicatos, en este caso también nosotros como patronal, algún ayuntamiento más, y yo creo que ahora, bueno, estamos en los primeros pasos, se va a encargar ese estudio que es importantísimo y vital, ¿no?, para poder justificar. Es la base de esto, para poder justificar, y yo creo que, bueno, pues llegado el hecho de que fuera una realidad, pues veríamos exactamente, ¿no?, pues bueno, qué implicaciones tiene esta zona franca, pero yo creo que todavía hablar de zona franca como una realidad queda mucho tiempo todavía. Pero es un proyecto que pone en relieve o pone encima de la mesa lo que hablábamos al inicio de esta entrevista, que Guadalajara y Castilla-La Mancha somos un poco una isla con respecto al resto del país, porque aquí cuando hay un proyecto que merece la pena, dejamos las diferencias a un lado, más o menos en una cierta línea, pero dejamos las diferencias a un lado y remamos todos en la misma línea. Pasa en la zona franca, pero un ejemplo claro de que esto se puede hacer para conseguir cosas positivas para la provincia de Guadalajara es la marca Impulsa Guadalajara. Efectivamente, Rosa, yo creo que Impulsa Guadalajara, yo no me canso de decirlo, es decir, yo creo que somos únicos a nivel nacional como programa, como punto de encuentro, como bien decías, y sobre todo es una cosa que yo siempre cuento la misma anécdota, cuando vienen empresas a invertir, en busca de suelo y tal, todas se quedan sorprendidos, ¿no?, cuando ven la franja de logos y dicen, estáis todos juntos y tal, y al final gusta. Es llamativo, ¿no? Es llamativo, y gusta porque al final te das cuenta que hay un punto de encuentro donde administraciones, regional, provincial, y en este caso
local en el Ayuntamiento de Guadalajara, pero del resto de entidades a través de la Diputación, junto con comisiones, UGT y COE, somos capaces de dejar al lado, ¿no?, esas diferencias, que las hay, obviamente, y cuando toca pegarnos, nos pegamos, para eso están los convenios y llegarán sus momentos, pero siempre llegando a acuerdos, pero hay sus momentos de discordia, obviamente, pero en este punto de Impulsa yo creo que es un claro ejemplo de lo que tú bien decías, ¿no?, de sentarnos, de apoyar a las empresas, de apoyar sobre todo esas inversiones, no en vano. Impulsa en estos últimos 4 años, llevamos 5 años de Impulsa, pues ha captado más de 500 millones de inversiones para la provincia, con cientos de puestos de trabajo, y sobre todo se ha generado como ese punto de encuentro. Es decir, dentro del día 29 tenemos una jornada que vamos a hablar de prevención de riesgos laborales, tenemos esa feria de logística que ha generado que seamos un polo importante, ¿no?, como punto de atracción de este tipo de empresas. Incentivamos, como es la moda, Guadalajara Moda, y al final atraemos embajadores. Estamos permanentemente, ¿no?, pues buscando dónde hay empresas, dónde hay inversores para atraerlos. Y yo creo que mejor mensaje que unidad, que vayamos todas a una, no podemos dar. El desarrollo es positivo en toda la zona del corredor, ya sabemos que el corredor prácticamente marcha solo, aunque no hay que descuidarlo. El reto está en conseguir que ese corredor vaya más allá de Torija y en seguir apostando por el crecimiento en los pueblos, algo que hace la Diputación Provincial, pero a través también de ese trabajo conjunto con los empresarios para tratar de que nuestros pueblos estén en marcha. Yo creo que ahí llevamos, me atrevo a decir, toda la vida trabajando en esa doble línea, ¿no? Como bien dices, el corredor va solo, yo siempre digo que va solo entre comillas porque hay mucho trabajo detrás, ¿no? Yo siempre he dicho que los ayuntamientos han trabajado muy bien, teniendo suelo a disposición, con lo cual eso se ha hecho fenomenal. Las administraciones y agentes sociales hemos trabajado en esa bienvenida plácida, ¿no?, a las empresas, y luego tenemos la otra cara, ¿no? Yo creo que la otra cara, que cada vez es menos rural, en cierto modo, ¿no?, porque, como decía, los polígonos cada vez se salen más del corredor, ¿no? Tendremos ese futuro polígono en Tórtola. Yo siempre hablo del futuro polígono de Alcolea del Pinar, ¿no?, que me hace ilusión personal. Yo creo que sería ese salto mortal, ¿no?, más hacia el interior. Materializa el salto. Claro, tenemos polígonos en Molino de Aragón, en Sigüenza. Yo creo que ahí se está trabajando, pero bueno, también hay que ser realista, y bueno, pues al final digamos, esa parte de rural pues tiene que ir muy ligada al turismo, también al pequeño comercio. Ya estamos trabajando, ¿no?, de la mano de Diputación, asesorando, en este caso, ¿no?, con el Centro de Empresas, con el CEI. Para que hagas una idea, el 50% de los emprendedores que asesoramos lo hacemos en la provincia, ¿no? Y esos son esos pequeños comercios, ese pequeño taller, ese pequeño comercio, ese pequeño casa rural, que al final es lo que mantiene viva los pueblos y lo que hace falta en general. Con lo cual yo creo que estamos trabajando, obviamente cuesta, porque no es lo mismo el corredor, y ojalá fuéramos capaces de llevar una empresa con 200 puestos de trabajo a cualquier población pequeñita, ¿no?, pero es muy complicado. ¿Por dónde pasa el futuro, señor Arriola? Pues pasa por seguir trabajando. Yo creo que ese es el objetivo, de seguir trabajando todos juntos. Tenemos ahí, ¿Qué retos tenemos el año que viene? Tenemos retos importantes. Yo creo que uno, que hace poco salía la noticia, ¿no?, el tema del colapso eléctrico, yo creo que es importantísimo. Es decir, lamentablemente, hemos asistido en los últimos años a que empresas no se han podido instalar por falta de potencia eléctrica. Eso hay que solucionarlo. Yo creo que es un reto vital para los próximos años, no solo en industria o en logística, en general en inversiones, también en residencial. Yo creo que no podemos, en un país que, bueno, aunque tuvimos apagones y tuvimos alguna situación, incluso ahora nos avisan que puede haber de nuevo, pero yo creo que tenemos que solucionar ese colapso eléctrico. De hecho, en Guadalajara la provincia está al 100%, es decir, probablemente el mayor reto que tenemos por delante es ese, seguir generando suelo industrial en cualquier punto de la provincia, y sobre todo pues tenemos retos como es el asentismo, como es la productividad, y todo esto, si fuéramos capaces de ir poniendo, bueno, pues pequeños, me atrevería a decir, me conformaría con parches de inicio, porque si no al final, siempre lo digo, es decir, puede que moramos de éxito, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que Guadalajara tiene un gran futuro, nos lo tenemos que terminar de creer. Las empresas cuando vienen y se instalan, la verdad que quedan encantadas de ese proceso, pero luego cómo les acogemos, es decir, cómo entre todos le facilitamos las cosas. Entonces yo creo que Guadalajara, estamos donde estamos, eso nadie nos lo quita, pero tenemos importantes retos, como te digo. Yo creo que el tema de energético, asentismo, vivienda y hablar de productividad, y todo eso ya, con un poquito de tranquilidad, y que el Ministerio y el Gobierno Central nos dejara un poquito a los empresarios trabajar. Tampoco pida milagros.
Bueno, es poquito, sí, poquito, que nos dejen un poquito trabajar, que no hagan anuncios, que nos den un poco de certidumbre, que es lo que necesitan los empresarios, y con eso un poquito, te aseguro, Rosa, que los empresarios empezarán a trabajar, empezarán a generar puestos de trabajo, que insisto, que es la mejor política social, no se me ocurre ninguna otra. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Javier Arriola, secretario general de COE-CEPIME Guadalajara. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en esta recta final, que es importante porque tenemos los premios a la vuelta de la esquina, ¿no? No se nos olvida que ocurre siempre en los últimos meses. Llegará el 15 de noviembre, hasta ahí puedo decir. Ya seguramente tenéis oportunidad de hablar con la presidenta y os contará todos los premios. Yo creo que nada, en 8 o 10 días los presentaremos y la verdad que es un momento muy bonito para nosotros y para los empresarios, así que sí, ahí el 15 de noviembre. Y un momento de encuentro, nos apuntamos la fecha. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Rosa, como siempre. Gracias a ustedes también una semana más por estar pendientes. En 7 días más protagonistas en este Calle Mayor.